Mushoku Tensei, volumen 14. Adultez, el arco de la convocación. ¿No lo estoy intentando lo suficiente? Solo parece así para ti porque tus metas están en todos lados. Es porque solo busco las metas que un encerrado debería buscar. Autor, Rudeus Greirat. Capítulo 1. Fortaleza flotante. A pie, nuestro viaje tomaría medio día hacia el norte desde la ciudad mágica de Lazaría, pero fue solo 1 hora a caballo. Nuestro destino eran unas ruinas antiguas, los restos de una fortaleza. Los escombros estaban esparcidos por el suelo, vestigios de algún piso de piedra. Los gruesos pilares de piedra yacían derribados. Era como mirar el Partenón, excepto que los años habían sido menos amables con este lugar. Sin duda, en un periodo, era una vista majestuosa para la vista, pero ahora era poco más que un eco de la historia. Estos son los restos de la fortaleza Scott. Los humanos lo construyeron durante la Guerra del Atlas. Dicen que hubo 1000 humanos que se atrincheraron para oponerse a la invasión de los demonios. Lamentablemente, no fueron rival para ellos, y la fortaleza finalmente fue capturada. Esta útil explicación vino a través de la mujer que estaba a mi lado, una rubia con cabello trenzado. Tenía un aspecto inocente y estaba vestida con un lujoso traje de viaje. Incluso desde lejos, se podía decir que Ariel Anemo Yasura era una belleza incomparable que resumaba carisma. Espera, ¿podría estar dirigiéndome esa explicación a mí? Mantuve la boca cerrada y miré a mi alrededor. Luke y Sylvie estaban inmediatamente detrás de nosotros, con Roxy, Sanova, Cliff y Elinalice en la retaguardia. Nanaoshi estaba al frente, liderando nuestro grupo. La mirada de Ariel estaba fija en mí y no había nadie entre nosotros. Yo tenía razón, ella me estaba hablando. Recientemente habíamos viajado con algo de nobleza a Ranoan por un tiempo, pero los dos nunca habíamos hablado realmente, de ahí mi confusión. Seguro que está bien informada, princesa, dije finalmente. Ella me dio una suave sonrisa. Está representado en muchas de las canciones populares de esta zona. No sabía que le interesaban las canciones populares. Hacer conexiones con la nobleza local requiere que esté familiarizada con ellas, respondió Ariel con total naturalidad. El conocimiento de los cuentos antiguos era aparentemente esencial para acercarse a la clase alta. Eso debe ser mucho trabajo. ¿Pero estás seguro de que podemos llegar al Lord Perugius desde aquí? Buena pregunta. No tengo idea de cómo funciona, pero... Hice una pausa, mirando a Nanaoshi delante de nosotros. Llevaba una mochila enorme al hombro y tenía dificultades para caminar, gracias a los escombros. Aún así, siguió avanzando sin mirar atrás. Estaba siguiendo su ejemplo, pero me preguntaba cómo planeaba llegar a Perugius desde aquí. Por lo que puedo recordar, mis lecturas sobre magia de teletransportación no mencionaban tales círculos por aquí. O tal vez había uno, pero no se había notado porque estaba oculto. Me preocupa más si le molestará la cantidad de personas que vamos a traer. Ariel se rió entre dientes. Lord Rudeus dice algunas cosas divertidas. Este es el héroe que se ganó el título de rey, ya sabes. Nuestro pequeño grupo difícilmente lo desconcertará. Espero que estés en lo correcto. Miré a mi alrededor, marcando mentalmente a cada persona de nuestro grupo, Nanaoshi, yo, Ariel, Sylvie, Luke, Roxy, Sanova, Cliff y Elinalice. Eso hizo 9 de nosotros, suficiente para ser una unidad familiar numerosa. Aunque la realeza podría no considerarlo una multitud tan grande. A menudo entretenían a docenas de invitados a la vez, por lo que un grupo de menos de 10 probablemente no los perturbaría. Noun había rechazado mi invitación, estaba demasiado ocupada con la escuela. Ella había dicho que trabajaría duro para equilibrar el estudio de la esgrima con ser miembro del consejo estudiantil. Quizás eso influyó en su negativa. Sin embargo, si la hubiera traído con nosotros, probablemente también habría tenido que traer a Aisha. Eso nos hubiera convertido en un grupo de 11, definitivamente una multitud. No me sentía cómodo llevando a tanta gente a conocer a alguien que realmente no conocía. Lord Perugius pasa sus días en reclusión ahora,
pero después de la guerra de Laplas, vivió en el reino de Asura por un tiempo. La gente de allí piensa en él como un igual a su propio rey. Se dice que una vez trajo a 100 sirvientes cuando visitó el palacio. Alguien así difícilmente se atrevería a pestañear ante un pequeño grupo de 9 personas, dijo Ariel. Supongo que sí. En una tangente completamente ajena, la voz de Ariel seguro que era agradable de escuchar. Seguramente era natural sentirse molesto cuando los visitantes llamaban a la puerta sin previo aviso, sin embargo, las palabras de Ariel parecían que todo estaría perfectamente bien. Honestamente, fue desconcertante. Su voz era como el susurro del diablo. Miré a la princesa. Si estaba harto de la vida en el palacio, entonces tal vez no le guste en absoluto el concepto de visitantes. Si ese fuera el caso, Lady Nanaosi no habría accedido a dejarme ir. Realmente no creo que ella lo piense tanto, murmuré, recordando las circunstancias que llevaron a Ariel a unirse a nuestro grupo en primer lugar. Cuando Nanaosi mencionó por primera vez a Perugios, me sentí tan emocionado como un niño la mañana de mi cumpleaños. Este era el rey dragón blindado del que estábamos hablando. Sabía todo sobre él. Leí un libro sobre él, poco después de reencarnar en este mundo. Perugius fue un héroe de la guerra de Laplas hace 400 años. Según lo que leí, podía controlar a 12 familiares. Había restaurado una antigua fortaleza flotante a su antigua gloria, e incluso había luchado contra Laplas con sus camaradas. Después de que se selló a Laplas, la gente cantó tanto sus alabanzas que el nuevo calendario se llamó Dragón Blindado en su honor. Aunque Perugius era conocido como el Rey Dragón Blindado, no tenía territorio sobre el que gobernar. Finalmente dejó el palacio Asuran y comenzó a viajar por el mundo en su fortaleza flotante, Rompe Caos. De hecho, íbamos a conocer a este hombre de las leyendas. No pude deshacerme de mi anticipación. Quiero decir, vamos a visitar el castillo en el cielo, la puta. Es cierto que estaba lo suficientemente ocupado entre ser padre y realizar mi propia investigación, pero aún así tenía muchas ganas de ir. Lo siento, Lucy, tu papá no es rival para su propia curiosidad. Pero te prometo que te traeré algo. Entonces decidí acompañar a Nanaosi. Mientras luchaba interiormente con mi propio egoísmo, Sylphie no estaba tan en conflicto. En cambio, preguntó, ¿estaría bien si trajera a la princesa Ariel? ¿Ariel? Nanaosi arrugó su expresión. Dicha princesa había intentado solicitar el favor de Nanaosi varias veces. Después de todo, Nanaosi controlaba una gran tubería comercial entre el reino Asura y el reino Ranoa. Por supuesto, Ariel quería a la chica en su bolsillo. El problema era que Nanaosi no quería tener nada que ver con este mundo, por lo que actuaba molesta por todo lo que había en él. En realidad, eso no es actuar. Creo que realmente está molesta. Sí, dijo Sylphie. Lord Perugius ha vivido en reclusión durante muchos años, pero la corte Asura todavía lo venera. La princesa Ariel está, bueno, considerando sus planes para el futuro, creo que le gustaría conocerlo. Ariel había cultivado conexiones en varios lugares con el propósito de eventualmente tomar la corona Asura. De hecho, había pasado años haciendo esos preparativos, pero sus posibilidades eran casi tan buenas como el lanzamiento de una moneda. No es una apuesta muy segura, si me preguntas. La princesa se graduaría el próximo año, pero no tenía idea de lo que planeaba hacer después de eso. Tal vez continuaría sentada sobre sus manos y acumularía más poder, o tal vez regresaría a la capital en Asura para tomar el trono. La ayudaría si eligiera lo último, pero, sinceramente, me sentía un poco menos entusiasmado ahora que estaba casado y tenía un hijo. Quería mantener mi participación a un nivel en el que no afectara negativamente a mi familia, si es posible. Bueno, dejando de lado mis sentimientos, la propuesta de Sylphie fue probablemente otro intento de ayudar a Ariel con sus conexiones. Si Ariel pudiera obtener el respaldo del rey dragón blindado Perugius, un hombre venerado como héroe en el reino de Asura, su lucha por la corona sería más fácil. Bueno, te debo por todo lo que has hecho. Nanaosi se encogió de hombros. Seguro, ¿por qué no? Puedes traerla.
Teniendo en cuenta lo obvias que eran las ambiciones de Ariel, pensé que Nanaoshi la rechazaría, pero ella estuvo de acuerdo de inmediato. Aparentemente, Sylvia había cuidado a Nanaoshi mientras yo no estaba. Eso incluía darle comida, proporcionarle ropa y lanzarle magia de desintoxicación cuando se enfermaba. Nanaoshi rara vez había venido desde el cumpleaños de Lucy, pero Sylvia dijo que usó mucho nuestro baño antes de esa fecha. Sylvia apretó el puño y sonrió. ¿En serio? Gracias. La princesa Ariel estará encantada. Y así fue como Ariel y Luke terminaron uniéndose a nosotros. Sylvia dijo que Ariel estaba inusualmente entusiasmada al respecto. Supongo que ser princesa no le impidió estar emocionada de conocer a alguien tan famoso. Incluso yo estaba emocionado. Quiero decir, este era un verdadero héroe en vivo del que estábamos hablando. Del tipo del que solo escuchaste en los libros. No podía esperar a ver qué tipo de persona era. Con suerte, no uno de mal humor. Ahora que lo pienso. De repente recordé que había conocido a uno de sus subordinados hace mucho tiempo, antes del incidente de desplazamiento. El hombre se hacía llamar Arumanfi el Brillante. Pensó que yo era el cerebro detrás del incidente de desplazamiento y trató de atacarme. Aunque Ghislaine logró disuadirlo, y no tuve la impresión de que fuera una mala persona. Aún así, considerando que trató de matarme de la nada, había algo innegablemente peligroso en él. ¿Quién sabía si su maestro, Perugius, sería mejor? El pensamiento me puso nervioso. Está bien, pero solo porque su subordinado se salió del control no significa que él lo hará también. Además, parecía que Perugius tenía una premonición de lo que estaba a punto de suceder, y trató de detener el incidente de desplazamiento antes de que ocurriera. Si es así, se merecía todos los elogios del mundo. Aunque tratando de matar a un inocente en el proceso. Bueno, lo que sea. El pasado es el pasado. Dejaré que lo pasado sea pasado. No saldría bien actuar de forma hostil con alguien con quien me encontraba por primera vez. El perdón era importante. Llegamos. Mientras estaba perdido en mis pensamientos, Nanaoshi finalmente detuvo a nuestro grupo cuando llegamos al centro de las ruinas. Aquí no había absolutamente nada. O eso pensé. Tras una inspección más cercana, noté una piedra enterrada debajo de los escombros que era perfecta para sentarse. En realidad, era un monumento. Uno con un emblema brillante que representaba a un grupo temible, los 7 grandes poderes. Este tipo de monumentos estaban esparcidos por todo el mundo, pero ¿quién sabía que encontraríamos uno aquí? De todos modos, no era un círculo mágico. Quizás había una puerta en algún lugar que se abriría, revelando escaleras que conducían a un círculo de teletransportación. O tal vez el monumento en sí tenía algún tipo de mecanismo de deformación instalado. O tal vez solo necesitábamos recitar algunas palabras mágicas y la piedra nos teletransportaría automáticamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora que estamos aquí? Llamarlo. Nanaoshi se quitó la mochila de hombros y buscó en ella un silbato de metal. La colocó contra sus labios y sopló con fuerza. SSSS. No salió ningún sonido, solo aire. ¿Es un silbato para perros o algo así? ¿No escuchó nada? Cliff entrecerró los ojos, escéptico. Es un sonido que la gente normal no puede percibir, pero debería venir ahora. Nanaoshi se sentó en una de las muchas piedras esparcidas a nuestro alrededor. Un sonido que la gente normal no puede oír, pero de alguna manera Perugius puede oírlo desde aquí. ¿O eso significa que esta flauta es un objeto mágico o Perugius es un perro? Cliff. La expresión de Elinalice se volvió sombría cuando se dirigió a él. ¿Qué es? Solo un pequeño aviso. Alguien puede decirte algo degradante mientras estamos allí, pero no debes perder la calma. ¿Está bien? Frunció el ceño, haciendo pucheros como un niño pequeño que acaba de ser regañado por su madre por sus estudios. Yo sé eso. No soy un niño. Elinalice se acurrucó contra él y le susurró algo al oído. La expresión de Cliff se relajó, lo que significaba que ella le estaba diciendo cosas dulces o que se había disculpado.
Estoy ansioso por ver qué tipo de estatuas residen dentro de la fortaleza flotante, declaró Sanova, siempre entusiasta. En el momento en que se enteró de que íbamos a visitar a Perugius, dijo, deberíamos aprovechar la oportunidad para mostrarle a Lord Perugius nuestras creaciones. Luego metió una serie de figuras que había hecho, incluida la de Roger, en una caja para llevársela. No tenía idea de si realmente tendríamos una oportunidad o no, pero Sanova planeaba anunciar nuestro negocio a Perugius, tal como yo le había mostrado mi trabajo a Badigadi. Seguro que le apasionaba nuestro trabajo. Julie y Ginger no estaban con nosotros. Julie se estaba quedando en la habitación de Sanova, y Sanova le había ordenado a Ginger que actuara como guardaespaldas de mi familia. No es que estuvieran en ningún tipo de peligro, pero al menos ella podría brindarles ayuda si necesitaban algo. Estaba seguro de que el verdadero deseo de Ginger era estar al lado de Sanova, pero al menos era reconfortante saber que tenía a alguien que cuidara de mi familia mientras yo no estaba. Trate de no presionar demasiado sus intereses sobre él. Estamos hablando de alguien que ha vivido más de 400 años, dije. Lord Barry ha vivido incluso más que eso. Cualquiera que haya vivido tanto tiempo debería apreciar la fina calidad de sus figuras, maestro. Si tú lo dices. Incliné la cabeza. Apareció una luz en la distancia. Está aquí, murmuró Nanaosi. Una figura apareció ante nosotros una fracción de segundo después. Fue casi instantáneo, en un abrir y cerrar de ojos. El hombre tenía el pelo rubio y vestía lo que parecía un uniforme escolar blanco. Probablemente era muy guapo, pero su rostro estaba oculto debajo de una máscara amarilla que se parecía a un zorro. Una larga daga colgaba a su lado. Se veía exactamente como lo recordaba. Arumanfi el brillante, a su servicio, dijo. Realmente fue asombroso lo abruptamente que apareció. En un momento él no estaba aquí, y luego allí estaba en medio de nuestro grupo. Probablemente voló desde su fortaleza flotante a la velocidad de la luz. Hizo lo mismo cuando lo conocí, antes de que desapareciera toda la región de Fitoa. Nuestro grupo se quedó en silencio. Arumanfi miró brevemente en mi dirección. Me pregunté si se acordaba de mí. Una parte de mí temía que pudiera volver a atacarme. Secretamente activé mi ojo de demonio, apretando mi mano sobre mi bastón. Sin embargo, Arumanfi no pareció reconocerme en absoluto, para mi gran alivio. Su mirada pasó sobre el resto de nuestro grupo antes de caminar hacia Nanaosi. Hay bastantes de ustedes, dijo. Debe haber estado contando nuestros números. Nanaosi asintió. Sí, lo hay, pero eso no es un problema, ¿verdad? Dijo que podía traer un grupo de 10. La cantidad de personas no es un problema. Sin embargo, su mirada aterrizó en Roxy, la demonio lo es. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? Roxy parecía un gato al que le habían salpicado agua helada. No permitimos demonios en nuestra fortaleza flotante. Oh, es así. Los hombros de Roxy se inclinaron hacia adelante. Ella estaba aplastada. Durante la guerra del Laplas, Perugius había luchado contra los demonios. Quizás todavía les guardaba rencor. La guerra tendía a dejar su huella en el corazón de la gente. ¿No hay forma de que puedas hacer una excepción? Lord Perugius es un hombre muy magnánimo, pero odia a los demonios. Casi había olvidado que existía tal discriminación, porque la mayoría de la gente no tenía prejuicios especiales hacia los demonios en esta región. Pero no se puede decir lo mismo del resto del mundo. Perugius podría ser un hombre de leyenda, pero también participó en la guerra. Así como Roger llevaba las cicatrices mentales de esos eventos, tal vez Perugius también lo hizo. Aún así, me sentí mal por Roxy, ya que ella fue la única que no pudo venir. No, está bien, dijo Roxy. Sus hombros se hundieron en derrota. Si es así, me quedaré atrás. Además, tenía un poco de miedo de ver a Lord Perugius de todos modos, y todavía tengo mi trabajo como profesora aquí. Esto es para lo mejor. Aunque se estaba rindiendo, no podía ocultar la decepción en su rostro.
Una parte de ella claramente quería venir con nosotros. Aún así, forzó una sonrisa mientras se volvía hacia mí, tratando de tranquilizarme. Está bien, Rudeus. Me encargaré de todo en casa. Está bien, pero te traeré un recuerdo. Se bajó el ala del sombrero para ocultar su rostro. Después de una breve pausa, murmuró, como en broma, no necesito ningún recuerdo. Dame un abrazo fuerte cuando llegues a casa y con eso me bastará. La rodeé con mis brazos, abrazándola cerca durante 10 segundos completos. Su corazón comenzó a latir con fuerza y tuve que alejarme antes de que mi bazuca atómica se recargara sola. Gracias. No, dije, gracias. Las mejillas de Roxy se pusieron rojas mientras se inquietaba. Ella sonrió, a pesar de su vergüenza, mientras los dos nos alejamos. Una vez que regrese a casa, haremos todo eso y más. ¿Terminaron?, preguntó Arumanfi. Se había acercado mientras los dos compartíamos una sincera despedida. Ahora que mis manos no estaban ocupadas de otra manera, me entregó un bastón. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que todos los demás tenían uno. Mantenga eso, dijo. Agarré el objeto. Era de metal, de unos 20 centímetros de largo, con un patrón complejo tallado en su superficie. Había un cristal mágico en cada extremo. Lo más probable es que sea un implemento mágico. Entonces, ¿qué hago mientras lo sostengo? Solo necesita sostenerlo, dijo. Lord Perugius usará magia de teletransportación para llevarlos a todos a su fortaleza. ¿Entonces este artículo estaba imbuido de magia de teletransportación? ¿Existía realmente tal cosa? Si es así, eso fue muy conveniente. Pensé que decían que los humanos no podían ser convocados. Espera, tal vez esté bien, ya que no se trata de magia de invocación. ¿Cuál es la diferencia entre los dos, de todos modos? ¿Cómo se supone que regresemos una vez que hayamos terminado? Volverán de la misma manera, en su mayor parte, respondió Arumanfi con indiferencia. Eso significa que tienen alguna forma de teletransportarnos aquí. Lucy sería adulta cuando regresáramos si tuviéramos que regresar a pie. Fue un alivio saber que eso no estaría sucediendo. ¿Todos tienen uno de estos? Asegúrense de sostenerlo con las manos desnudas. Miré mi mano izquierda. Como era artificial, no había forma de agarrar el bastón con las dos manos desnudas. Nanaoshi nos examinó para asegurarse de que habíamos seguido las instrucciones y asintió con la cabeza a Arumanfi. Parece que todos están listos. Muy bien. Esperen un momento. Movió la cabeza y fue un destello de luz que desapareció en la distancia en el momento siguiente. Lo más probable es que regrese corriendo a la fortaleza para decirle a Perugius que estábamos listos para ser convocados. Esto es algo emocionante, dijo Ariel, sonriendo a Sylphie. Sí, lo es. Sylphie tenía razón. La princesa ciertamente estaba más enérgica que de costumbre. De todos modos, teletransportación, ¿eh? Si algo salió mal, podríamos ser trasladados a quién sabe dónde. Por leyenda viviente que fuera, Perugius seguía siendo una persona y la gente cometía errores. Juchico, esto da un poco de miedo. Mientras imaginaba el peor de los casos, el calor comenzó a correr a través del bastón en mis manos. El calor se transfirió a mis manos y sentí como si me tiraran hacia él. Me preguntaba qué pasaría si lo dejaba ir. Sin duda, la magia de teletransportación fallaría. Pero la sensación fue tan repentina que no me habría sorprendido que alguien más dejara caer la batuta instintivamente. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que todos los demás ya se habían ido. No, no todo el mundo. Sylphie me miró un segundo antes de desaparecer. Solo quedamos Roxy y yo. ¡Pum! ¿Me dejaron atrás? Un segundo después de que la duda comenzó a infiltrarse, encontré mi conciencia siendo absorbida por la batuta. Cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, todo a mi alrededor era blanco. Era un espacio vacío desprovisto de todo color. Una cuerda invisible me tiró a una velocidad increíble.
Era como si alguien estuviera usando un winch eléctrico para enrollar su hilo de pescar, y yo era la captura fresca enganchada en el otro extremo, zumbando por el aire. En la distancia, pude vislumbrar a Sylvie siendo arrastrada de manera similar por esta fuerza invisible. ¿Es esto lo que se siente estar en el extremo opuesto de magia de invocación? Más importante aún, este escenario parecía familiar. Lo había visto antes, pero ¿dónde? Eso es, el dios humano. Nunca pensé mucho en eso, pero ahora vi que este lugar se parecía al área que vi cuando conocí al dios humano en mis sueños. Excepto que en esos sueños, siempre estuve en mi cuerpo anterior. Esta vez, todavía era Rudeus, con mi túnica ondeando a mi alrededor mientras me elevaba hacia adelante. Una luz enorme aguardaba delante. Estaba entretejido en un círculo mágico misterioso y complejo, y me absorbió mientras me acercaba. La próxima vez que abrí los ojos, había tierra sólida debajo de mí nuevamente. Uf. Respiré profundamente. Fue como despertarse sobresaltado de un sueño. ¿Había perdido el conocimiento en algún momento? No, no fue eso. Recordé haber volado a través de una gran extensión de nada. Así que esta es la magia de invocación de Perugius, ¿eh? Fue una sensación peculiar. La última vez que sentí esto fue durante el incidente de desplazamiento. En ese entonces, también me sentí como si estuviera volando por el aire. Sin embargo, esta vez hubo una diferencia, una sensación de estabilidad. La calamidad fue como un tren descarrilado. Esta vez fue más como un taxi, uno que me llevó de manera segura al lugar correcto. Eso sí que se sintió familiar, me susurró Sylvie. Evidentemente, no estaba solo en sentirme así. Sí, lo hizo, dije, mirando a nuestro grupo. Ariel, Luke, Sanova, Cliff, Elinalice y Nanaosi. Todos estaban aquí. A excepción de Nanaosi y Elinalice, todos parecían absolutamente desconcertados por lo que acababan de experimentar. Al menos estaban todos a salvo. Este círculo mágico es enorme, murmuró Cliff. Fue entonces cuando me di cuenta de sobre qué estábamos parados. Debajo de nosotros había un enorme círculo mágico de unos 20 metros de ancho. Fue tallado directamente en un hermoso piso de mármol. El agua corría a través del patrón grabado, emitiendo una luz tenue. Lo más probable es que estuviera imbuido de algún tipo de magia. Aparte del agua, había visto este mismo tipo de luz antes, en las ruinas que solíamos llegar a Vegarit. En otras palabras, era un tipo de círculo de teletransportación. ¡Guau! Lo que realmente me llamó la atención no fue el patrón debajo de nosotros, sino el enorme castillo frente a nosotros. Tenía que tener al menos 50 pisos de altura, e igual de ancho, su forma masiva e imponente. Seguramente, el interior no sería menos majestuoso. Me devané la cabeza para hacer una comparación con mi vida anterior, pero no me vino a la mente nada de tamaño similar. Lo más cercano que pude pensar fue si tomaras el domo Tokyo y pones un castillo encima. Entonces esta es una fortaleza flotante. Lo había visto desde el suelo antes, pero nunca me di cuenta de lo gigantesca que era. Incluso desde lejos, no era menos impresionable. Increíble. La mandíbula de Sylvie cayó. Es más grande que el Palacio Azuran. Un extenso jardín se extendía ante la enorme estructura. Tenía suficientes árboles y flores de colores que podría ser un laberinto. Un canal corría frente a él, su agua brillaba a la luz. Se notaba que el lugar estaba bien cuidado, incluso desde la distancia. Rudy, detrás de nosotros, chilló Sylvie. Miré detrás de mí. Al otro lado del círculo había una valla de metal. Más allá de eso había un mar de un blanco puro. Nubes, ¿eh? Había tomado un avión una vez, en la escuela primaria en mi vida anterior. Esta escena se parecía a mis recuerdos de entonces, aunque era diferente verla en persona en lugar de mirarla a través de una ventana. Había algo profundamente conmovedor en mirar las nubes de esta manera. Cliff y Luke estaban boquiabiertos. Incluso los ojos de Ariel estaban redondos por la sorpresa cuando miró por encima de la barandilla, contemplando el mar blanco debajo de nosotros.
Todos quedaron sin palabras ante la vista. Difícilmente podría culparlos. Los aviones no existían en este mundo, ni el senderismo por la montaña era un concepto. No había otra forma de experimentar algo así. Sylvie se aferró a mi bata. ¿Qué ocurre? Realmente no soy buena con los lugares altos. Le temblaban las piernas. ¿Realmente había aceptado ir a un castillo volador a pesar de su miedo a las alturas? Seguro que estaba decidida. Si perdía el equilibrio, me aseguraría de agarrarla y cargarla. Espero que la vista desde nuestra fortaleza flotante sea de su agrado, dijo una voz desconocida detrás de nosotros. Me di la vuelta. Una mujer estaba fuera de las líneas del círculo, inmóvil como una estatua. Tenía el pelo rubio platino hasta los hombros y su rostro estaba oculto bajo una máscara de pájaro blanco. Era difícil decir si era hermosa o no, pero claramente tenía la figura de una mujer. Su ropa era toda blanca, y sostenía un bastón rematado con una piedra mágica que era negra y en su mayor parte opaca. Apuesto a que cuesta 1 centavo. No es que el único valor de un artículo sea su valor económico, pero esa cosa aún tenía que ser cara. Incluso más que mi amado bastón. Dicho esto, la parte más notable de su apariencia no fue ni su ropa ni su bastón. Eran las enormes alas de color negro azabache que sobresalían de su espalda. Uno de los habitantes del cielo. Sus alas tenían una presencia imponente sobre ellas. Sin embargo, la mujer estaba tan callada mientras estaba allí que no la habíamos notado. Fue realmente extraño. Tan pronto como tuvimos su atención, inclinó la cabeza en una reverencia. A pesar de lo poco educado que era en la etiqueta, aún podía decir lo pulidos que eran sus movimientos. Les doy a todos mi más sincera bienvenida. Soy la primera de los sirvientes de Lord Perugius, Silvaril del Vacío. Seré yo quien los guíe alrededor de nuestra fortaleza flotante, rompe caos. Soy Luke Notos Greyrat, caballero de la segunda princesa de Azura, Ariel Anemoy Azura. Es un gran placer conocerle. Esperamos ver más de su magnífica fortaleza. Luke se paró frente a Ariel mientras le ofrecía su propio saludo cortés, sonriendo suavemente a Silvaril. ¿Por qué le sonríe así? No es como si tuviera tetas gigantes. Tampoco es que sean particularmente pequeñas. ¿Es esa su preferencia? No, no puede ser. Probablemente solo está siendo educado. Soy Ariel Anemoy Azura, la segunda princesa del reino Azura. Ariel pellizcó el borde de su falda, haciendo una lenta reverencia. Sus movimientos eran tan elegantes que nunca podría imitarlos. No obstante, el resto de nosotros también nos presentamos de manera similar. Cliff y Sanova se comportaron de la misma manera refinada como la nobleza. Probablemente yo era el más ignorante de nuestro grupo en lo que respecta a la etiqueta adecuada. Es un placer conocerlos a todos, respondió Silvaril cortésmente. Su voz no traicionó nada de sus emociones internas. Ha pasado un tiempo, señorita Silvaril. Nanaosi fue la última en hablar, asintiendo con la cabeza a modo de saludo. De hecho, Lady Nanaosi. Es bueno ver, bueno, no, parece que no estás muy bien de salud, ¿verdad? No estoy en mi mejor momento, pero estoy bien. Su intercambio fue bastante breve, pero si la atmósfera amistosa era una indicación, las dos estaban en buenos términos. Bien entonces. Síganme, todos. Silvaril giró sobre sus talones y caminó hacia adelante, sus pasos completamente silenciosos. Su cabeza no se movía mientras se movía, y sus ropas eran tan largas que ocultaban sus pies. Era como ver un fantasma a la deriva. Nanaosi no pestañeó mientras seguía a Silvaril, así que el resto de nosotros la seguimos. Silvaril tomó el camino que atravesaba el jardín. Delante se alzaba una puerta de piedra, que parecía un arco de triunfo. Mientras nos acercábamos, Sanova tarareaba de agradecimiento. ¡Ah, qué relieve tan impresionante! Aunque solo estaba realmente interesado en muñecos y figuras, todavía estaba bastante bien informado sobre otras formas de arte. Quizás porque todos tenían algo en común. Por otro lado,
No tenía forma de juzgar este tipo de diseños. Bueno, si Sanova está tan impresionado, estoy seguro de que debe ser bastante increíble. Normalmente no actúa tan asombrado por nada que no sea una figura o algo similar. Seguí su mirada y miré hacia arriba. ¡Oh, wow! Se cincelaron intrincados relieves en toda la superficie de la puerta. Los finos patrones se extendían incluso hasta la parte inferior del arco. Uno no podía resistirse a quedarse boquiabierto. Nos quedamos mirando mientras caminábamos, y Silvaril intervino con una explicación. Esta puerta fue creada por el rey dragón Abismo Maxwell. Lord Maxwell tiene talento para la construcción y la artesanía mágicas. Una de sus otras creaciones es el Palacio Blanco del País Sagrado de Milis. Bo-Oa. Sanova jadeó. Silvaril hizo una pausa y se dio la vuelta. ¿Ocurre algo? Yo debo preguntar. ¿Dónde está el maestro Maxwell en este momento? La voz de Sanova salió en un chillido agudo mientras temblaba, con los ojos fijos en una parte en particular de la puerta. ¿Qué le pasaba? No tenía idea de lo que estaba mirando. Lord Maxwell es del tipo errante, respondió Silvaril. Suponiendo que aún no haya fallecido, probablemente se esté aventurando en algún lugar. Oh, eso es una pena. Un hombre tan magnífico. Si tan solo tuviera la oportunidad de conocerlo. Sanova apenas podía contener su emoción. Bueno, para ser honesto, no era como si lo estuviera intentando. ¿Podemos continuar? Preguntó Silvaril. Oh sí, por supuesto. Mis disculpas. Simplemente me conmovió la grandeza de su trabajo. ¿En serio? En ese caso, puede encontrar una serie de piezas espléndidas dentro de la fortaleza. Espero que se tome su tiempo y los disfrute mientras esté aquí. Supuse que estaba sonriendo debajo de esa máscara. Sanova corrió hacia mí y me susurró al oído, Maestro, ¿lo vio? Lo hice. Este es un descubrimiento enorme. Es bueno que vinimos. Tenemos una enorme deuda de gratitud con el maestro Nanaosi. ¿De qué estaba hablando este descubrimiento? Parece que no estaba viendo la misma parte de relieve que él. Lo siento, dije, no tengo idea de qué es lo que parece haber encontrado. Cuéntamelo más tarde. El rostro de Sanova decayó. Increíble. Pensar que mi maestro pasaría por alto una pieza de información tan fundamental. Abatido, se puso detrás de mí. Lo siento, simplemente no tengo el ojo artístico como tú. Cuando pasamos por la puerta, de repente empezaron a caer partículas blancas del cuerpo de Sylphie mientras caminaba delante de mí. De hecho, esas mismas partículas también estaban cayendo de mi cuerpo. Oh. Silvaril se detuvo de nuevo y se volvió hacia nosotros. Su máscara ocultaba su expresión, pero su comportamiento había cambiado notablemente. ¿Hay algún tipo de problema? Pregunté tímidamente. En el pasado, Arumanfi me había atacado de la nada. Podría volver a suceder. Pensé que era mejor aclarar cualquier malentendido antes de eso. Si realmente hubiéramos hecho algo para ofenderla, sería mejor que nos fuéramos ahora en lugar de pelear. Había cosas que quería preguntarle a Perugios, pero si eso significaba luchar para llegar a él, preferiría irme a casa. No, nada demasiado importante. Hay muchos otros como tú en todo el mundo. ¿En serio? ¿Qué quiso decir ella con eso? Me puso nervioso. Esto no iba a ser como una especie de programa de juegos en el que se caían al suelo debajo de nosotros, y yo terminaba en otro campo de fuerza como antes, ¿verdad? Tal vez debería activar mi ojo de demonio por si acaso. Sin embargo, continuó Silvaril, ¿les importaría si les hiciera una pregunta a ustedes dos? Eso confirmó que algo estaba pasando conmigo también. No tenía idea de qué eran estas partículas blancas que caían, pero me sentí como si me hubieran retenido en el escáner de equipaje al pasar por la seguridad del aeropuerto. ¿Qué es? Yo pregunté. ¿Las palabras, Dios humano, significan algo para alguno de ustedes? Obligué a mi expresión a permanecer en blanco. Dios humano.
En el momento en que escuché ese nombre, los recuerdos de Orsted regresaron rápidamente. Me había hecho una pregunta similar, y cuando respondí con sinceridad, casi me mata. ¿Estaba a punto de suceder lo mismo? Yo no quería eso. Yo dudé. Si le decía que sabía quién era, podría provocar hostilidades. Era cierto que había bailado en la palma de la mano de ese idiota antes, y que él también me había ayudado. No tenía ninguna intención de ser uno de sus secuaces, pero había seguido muchos de sus consejos. Mientras balbuceaba en silencio, Sylvie respondió por los dos. Ella sacudió su cabeza. No, nunca había oído hablar de ese nombre antes. Entonces sientes una ira profundamente arraigada dentro de tu corazón y un innegable impulso de matar cuando escuchas ese nombre. Sylvia volvió a negar con la cabeza en silencio. Hice lo mismo, pero la descripción tocó la fibra sensible. Orsted había reaccionado de esa manera cuando escuchó el nombre del dios humano. Si eso les molestaba, entonces tal vez eso significaba que Perugius y Orsted estaban en desacuerdo entre sí. En ese caso, no tengo nada más que decir. Silvaril se volvió y siguió caminando. Nombrar tu fortaleza flotante rompecaos fue lo más geek imaginable, pero su exterior fue ciertamente impresionante. ¿Cómo diablos se pudo crear una estructura tan masiva? Parecía imposible, y sin embargo, había esculturas increíblemente detalladas esparcidas por sus pasillos. Cada pieza decorativa hablaba de los talentos magistrales de su creador. El interior era tan asombroso como imaginaba. Había alfombras con bordados dorados. Las paredes estaban pintadas y los pasillos estaban decorados con cerámica y estatuas caras. Sanova se lo bebió todo, balbuceando. Esta escultura se parece al estilo de Gañón. ¿Es este su trabajo? ¿Y es esta una estatua de un caballero elangín? Qué fortuito poder verlo real en persona así. Para mi consternación, agregó comentarios efusivos en cada oportunidad. Silvaril y Ariel lo complacieron al principio, pero rápidamente se cansaron de su entusiasmo y solo recurrieron a sonrisas forzadas en respuesta. Normalmente, otro miembro de nuestro grupo se uniría con sus propias payasadas desagradables. Por desgracia, el pobre Cliff estaba tan visiblemente nervioso que lo compadecí por ello. Tenía los ojos bien abiertos y la boca firmemente cerrada, como si hubiera decidido no pronunciar una palabra hasta que alguien se dirigiera a él. El inalice lo estaba tirando de la mano, como una madre que arrastra a su hijo nervioso. Bueno, honestamente, es lo mejor que los dos no estén causando un escándalo. Esta es la sala de audiencias. Después de guiarnos por un largo pasillo, Silvaril se detuvo junto a la puerta al final. Los dragones estaban pintados a ambos lados. La puerta en sí era gruesa y estaba adornada con plata. Nos tomó alrededor de una hora llegar a este lugar. Esta fortaleza era enorme. Casi necesitábamos un Sigway para recorrer el lugar de manera oportuna. Lord Perugius es un hombre muy tolerante, pero les insto a que cuiden sus modales de todos modos, advirtió Silvaril, alcanzando la manija de la puerta. ¿No debería tocar primero? Disculpe, pero todavía estamos en nuestras ropas de viaje. ¿No sería una falta de respeto comparecer ante su señoría de esta manera? Ariel preguntó en pánico. Era bastante común para los nobles y la realeza, hacer que la gente esperara en una habitación separada antes de darles la bienvenida. La gente solía aprovechar esa oportunidad para refrescarse y ponerse ropa formal. Así fue como lo recordé en el reino de Cirón cuando conocí a su rey, aunque no tenía ropa formal en ese momento, así que fui con mi bata sucia. Espera, mierda. ¿Debería haber traído ropa formal? Lord Perugius no es de los que se preocupan por la manera de vestirse. De hecho, encontró sofocante la formalidad en Reino Asura. Creo que su recepción sería más positiva si entrara como está ahora, en lugar de cambiarse, dijo Silvaril. De alguna manera no me sorprendió escuchar eso. Tal vez la única razón por la que había comenzado a vivir en esta fortaleza flotante era porque lo habían hecho pasar por el escurridor en Asura. Aún así, Ariel frunció los labios. Está bien, admitió finalmente. Pero,
¿Podríamos primero guardar nuestro equipaje y ropa de abrigo en algún lugar, al menos? Muy bien. Por aquí, entonces. Silvaril asintió y nos guió a una habitación lateral. Era tan espaciosa como una de las habitaciones de mi casa, pero estrecho en comparación con lo enorme que era el castillo. Había una mesa y un armario, junto con algunos otros muebles. A pesar de que la decoración era más apagada de lo que habíamos visto hasta ahora, incluso las perchas y otras chucherías eran de gran calidad. Agradecemos sinceramente su comprensión, dijo Ariel. Lord Perugius ya está esperando, así que recomiendo que se apresuren. Silvaril nos dejó con esas palabras. Tan pronto como Ariel estuvo segura de que Silvaril se había ido, comenzó a quitarse la chaqueta. Luke se la quitó, mientras Sylvie sacaba un cepillo de su equipaje y rápidamente comenzaba a alisar el cabello de Ariel. Del mismo modo, Sanova agarró una percha para ponerse la chaqueta antes de sacar algo más formal de sus bolsos para ocupar su lugar. El Inalice revisó la ropa y el cabello de Cliff. Sin nada mejor que hacer, me quité el polvo de la bata y me ajusté el cuello. No tenía ropa formal, pero la ropa no era realmente lo que importaba. Fue la intención. Si Silvaril recomendara que nos encontráramos con Perugius con nuestra ropa informal diaria, eso sería lo que haría. Del mismo modo, Nanaosi se quedó allí y miró al resto. El único esfuerzo que hizo en su apariencia fue alisar su flequillo. Oye, espera un minuto, está en uniforme escolar. Está bien. Una vez que todos terminaron, Sylvie se quitó las gafas de sol y estábamos listos para ir. En el espacio de 10 minutos, Ariel había cambiado drásticamente su apariencia. Solo quitarse la ropa exterior y alisar su cabello fue suficiente para dejarla radiante. Tal vez parte de ser de la realeza es perfeccionar tu habilidad para mejorar en cuestión de minutos. Mis disculpas por la espera. Para nada. Por aquí. Silvaril no parecía en lo más mínimo desconcertada, mientras nos conducía de regreso a la puerta con la cresta del dragón tallada en ella. Perugius esperaba dentro. El pensamiento hizo que todo mi cuerpo se tensara. Ah. Ariel dejó escapar un profundo suspiro cuando la puerta se abrió. Fin del capítulo 1.